Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Guzmán y hoy los acompaño para que juntos estudiemos la conceptualización de dos constructos muy importantes para la neuroeducación. Estos son la comunicación y el lenguaje. Las neurociencias nos invitan a estudiar el concepto del lenguaje desde un enfoque ecléctico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos invitan a que respetemos todo el legado científico que nos han hecho diferentes autores y en diferentes ciencias también de estudio. Como una mera introducción, pudiera decirles que dentro de la lingüística, de la ciencia de la lingüística, tuvimos a un personaje muy importante que fue Saussure. Y Saussure nos decía que el concepto de lenguaje debe de estudiarse desde tres dimensiones, que son la de forma, contenido y uso. Saussure nos decía también que esas dimensiones se desplegaban en varios componentes que debíamos de considerar para poder estudiar el concepto del lenguaje. Esos componentes de los cuales nos hablaba Saussure es el fonético, fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático. Por otro lado, está la ciencia de la neurolingüística, y la neurolingüística lo que nos arroja como legado fue algo maravilloso. Nos invita a estudiar el señor cerebro. La neurolingüística, que dentro de sus autores que fueron Wernicke y Broca, nos invita a saber cómo se procesa el desarrollo del lenguaje a nivel cortical. Nos habla de las funcionalidades que tienen cada uno de los lóbulos cerebrales, nos dice la importancia que tienen las funciones cognitivas que van a la par con la funcionalidad del lenguaje. Es muy interesante conocer el cerebro, que es una de las bases primordiales en donde se desarrolla el lenguaje y a través de ello podemos construir un concepto más enriquecedor. Y luego las neurociencias también nos dicen que conozcamos todo lo que la psicolingüística nos dice. Es algo ya muy conocido por muchos de nosotros, lo que Jean Piaget y Skinner nos dejan como legado. Entonces, en la psicolingüística se destaca que debemos de conocer las etapas evolutivas del desarrollo lingüístico y sus hitos de desarrollo. Por otro lado, está la sociolingüística, que hoy en día es una de las que más se ha estudiado porque nos habla de las emociones, nos habla de la importancia que tiene socializar para poder desarrollar el lenguaje, de la importancia que tiene la imitación, la autorregulación. Entonces, aquí Vygotsky, Chomsky y Brunner hicieron un papel muy importante dentro de su legado investigativo porque nos aportó mucho contenido también para hacer un concepto de lenguaje. Y gracias al legado que nos ha dejado cada uno de los científicos y de las ciencias que se han encargado del estudio del lenguaje, podemos concluir que el lenguaje no es más que un proceso cerebral. Tiene funciones neurocognitivas de orden superior y va de la mano con otras funciones neurocognitivas como es la percepción, como es la atención, la memoria, las funciones ejecutivas. Trabajan en sintonía todas estas funciones y el lenguaje es uno de los más importantes para el engranaje de las funciones neurocognitivas. Es un procesamiento que se hace de forma individual. Cada ser humano procesa el lenguaje, lo comprende, lo expresa de forma particular, individual. No hay un ser humano que tenga la misma forma, la misma maquinita cerebral. Cada uno es diferente y eso es algo que tenemos que entender dentro de la construcción del lenguaje. El lenguaje es un proceso que va en sintonía con el trabajo de todos los lóbulos cerebrales. Si un lóbulo cerebral no está funcionando bien o que tiene algún daño biológico, genético, pudiéramos pensar que el lenguaje se encuentra comprometido. Es una de las razones y uno de los propósitos que tiene el lenguaje a nivel cerebral es
procesar la información para que se pueda decodificar, para que se pueda comprender y posteriormente se pueda, a través de un proceso cerebral, se pueda procesar esa información, vaya, y que se convierta en algo codificado, que se convierta en habla, que se pueda articular. Entonces es maravilloso conocer la parte del cerebro para que se pueda comprender en sí también el concepto del lenguaje. Dentro de la conceptualización del lenguaje debemos saber que todo ser humano es capaz de desarrollar el lenguaje a nivel cerebral, siempre y cuando encuentres la modalidad correcta para que ayudes a desarrollar ese lenguaje en la persona. Hablo de aquellas personas que están enfrentando alguna condición biológica, como las personas sordas, como las personas invidentes, como aquellas personas que han pasado por un trastorno de autismo o aquellas personas con algún derrame cerebral que enfrentan una afasia. Entonces, para eso el cerebro tiene tres modalidades distintas para decodificar y codificar toda información que pueda querérsele hacer llegar a esa persona. Tenemos la modalidad auditiva y de palabra, que es la que practicamos los normoyentes. Tenemos la modalidad visual y gráfica, que la practican generalmente las personas que tienen un trastorno del neurodesarrollo, como autismo o algún trastorno de déficit de la atención con hiperactividad. Esta parte visual y gráfica les ayuda mucho a procesar el lenguaje a estas personas. Y tenemos también la modalidad visual y gestual, que la practican mucho las personas con hipoacusia o con sordera total. Para poder conceptualizar el lenguaje desde su desarrollo y evolución, tenemos que conocer todos aquellos factores que pueden determinarnos si el desarrollo está dentro del lenguaje, está dentro de una normalidad o está siendo un foco rojo, un factor de riesgo en la persona. Y pues podemos distribuir estos factores en neurobiológicos, que es donde se estudia todos aquellos factores de orden genético. Se valora cómo fueron los antecedentes prenatales, perinatales, postnatales en el embarazo para determinar si hubiese algún trastorno o si los hitos del desarrollo son dentro de la normalidad. También se valora en estos factores neurobiológicos cómo está siendo el procesamiento cerebral para el desarrollo del lenguaje. Tenemos otro conjunto, otro saco, otra bolsa de elementos del lenguaje que tenemos que considerar, y esto es nada menos que los factores psicológicos, en donde vamos a ver cómo está siendo la evolución de las etapas madurativas del lenguaje. Es importante que conozcamos los hitos de desarrollo del lenguaje, pues para saber considerar si está dentro de una normalidad esa persona o tiene un foco rojo en el desarrollo de su lenguaje. Otra esfera, otro conjunto de elementos del lenguaje que tenemos que conocer son los contextuales. Y aquí vamos a valorar nada menos cómo se está estimulando al niño desde sus contextos, cuánta estimulación, cuánto muestras de aprendizaje está teniendo el niño para que logre la imitación lingüística. Entonces, esta esfera de contextuales, de factores contextuales, nos va a ayudar mucho también para encontrar y determinar si existen barreras para el aprendizaje. Y por último, podríamos hablar de los factores y elementos lingüísticos. Aquí nada menos, pues es retomar todo lo que las dimensiones del lenguaje de forma, contenido y uso nos arrojan para poder valorar si el desarrollo está siendo normal o si tiene algún foco rojo en la evolución de la construcción de su lenguaje. Entonces, entiéndase el concepto del lenguaje como un proceso neurocognitivo de orden superior que se lleva en forma individual en cada persona
y que tiene como base múltiples factores que van engranados, y si uno de ellos estuviera fuera de ese engranaje, el lenguaje se estaría viendo comprometido. Entonces, todos esos factores son importantes de conocer en la conceptualización del lenguaje porque son los que nos van a llevar y nos van a dar pauta para que la persona pueda socializar ese lenguaje y se dé la magia y la maravilla de la comunicación. Y esta maravilla de la comunicación es nada menos que una habilidad que tienen los seres humanos para poder compartir, para poder expresar los mensajes. Pero aquí la gran diferencia entre el lenguaje y la comunicación es que el lenguaje es meramente individual y la comunicación no se podría llevar a cabo si no hay más personas a quien compartirle ese mensaje. Entonces la comunicación es social entre dos o más personas y el lenguaje es individual, es un proceso neurocognitivo, individual, biológico y la comunicación es meramente social a través de la interacción con más personas. No se puede dar la comunicación si no hay personas a quien comunicar. La comunicación se puede desarrollar a través de dos formas, una forma verbal o la forma no verbal. La comunicación verbal es aquella que manejamos a través de las expresiones orales, donde utilizamos nuestra habla, donde utilizamos la lengua y los códigos lingüísticos que conocemos, pero también la utilizamos cuando hacemos expresiones escritas. Por otro lado, la comunicación no verbal es aquella en donde utilizamos códigos no verbales como lo son las imágenes, las expresiones corporales, algún sonido onomatopéyico que se haga para comunicarse, utilizando los famosos emojis que utilizamos en los celulares, también es una forma no verbal. Bueno, y así como el lenguaje tiene sus elementos de estudio, pues la comunicación también tiene sus elementos de estudio. Y es importante reconocer que si uno de estos elementos llega a faltar, pues la comunicación no se pudiera llevar a cabo. Entonces, para retomar un poco cuáles son los elementos de la comunicación, tendría que haber siempre una intención de comunicar, debe de haber un emisor y uno o varios receptores, debe de haber un código, ya sea la lengua que se maneja, debe de haber un canal por donde me voy a comunicar, a través de qué, y debe haber un contexto en donde se está desenvolviendo esa comunicación. Y para concluir esta presentación, los dejo con esta reflexión de Vygotsky, que nos dice que el lenguaje es el principal medio por el cual los seres humanos se comunican y construyen su mundo, tanto interior como exterior. Gracias por su atención. Espero que este material les pueda servir para que construyan su tarea número 1. Hasta pronto.